Grabar. Va, listo, muchas gracias. Pues aquí andamos, aquí de nuevo, segunda charla, mes de mayo, platicando de un libro que inicié el miércoles pasado, que se llama Nocturnos, de Kizuo Ichiguro. Y descubrimos que este hombre en el 2017 le otorgan el premio Nobel de Literatura. Por ahí les platicaba un poquito cuáles eran los antecedentes, el origen de que un hombre muy creativo, muy lector, una persona con muchas patentes, muchas invenciones, llega a cuestionarse cómo quiere ser recordado al momento de morir y deja que el 94% de su fortuna, al momento de que ya él fallezca, quede pactado en un testamento que se vaya a reconocer todos los logros de las personas que han visto por el crecimiento y por la mejora en aspectos de cualquier tema, bueno, de las índoles de las ciencias, ¿no? Para que mejore la humanidad. Entonces, sí, el miedo era por un obituario que llegó de manera equivocada, pensando que el que había muerto era Alfred Nobel, pues resulta que la prensa dedica el mercader de la muerte y dicen que este Nobel, el que había inventado la dinamita, que también tuvo aspectos positivos, pues también destruía gente, entonces mataba gente. Y ese es el origen de cómo viene el Nobel. Después el Nobel lo ligo a que este japonés gana ese premio en ese año. Y el libro Nocturnos es un libro suavecito porque nos habla de 5 relatos donde da unas pinceladas de lo que Kazuo Ichiguro ama, que es la música. No quiere decir que todos los temas estén relacionados con música, pero sí hay como melodías, ¿no? Hay un suspiro, hay una pincelada, como les decía, de esos aspectos. El relato anterior yo lo llevaba por Venecia y en Venecia nos está invitando a una escena muy sencilla. ¿Qué sucede? Que está un músico en una plaza, la plaza famosa de Venecia llamada San Marcos, en su sesión de música porque está en un café trabajando con su banda y resulta que entre los comensales está sentado un cantante de nombre ficticio, ficción en esta novela. No sabemos si realmente le habrá ocurrido o se inspiró en algo real. Si hubiera sido un Frank Sinatra, no sabemos realmente, pero el nombre de este cantante es Tony Gardner y era el cantante cuya, bueno, la madre de este músico, el que está en la plaza tocando con su banda, la madre le inspiró ese amor por su música, por su voz, por tener la colección de álbums, por detonar esas melodías en casa. Entonces había un amor porque la madre se lo enseña hacia ese cantante, tenerlo ahí de público, un poco distraído, con sus gafas, esperando a alguien, pues obviamente no va a perder la oportunidad. Y el músico se acerca y lo conoce. Hay un diálogo entre ellos. En ese diálogo, cuando ya se animó y le dice, ¿sabes qué? Tú eras el cantante favorito de mi madre y por ella te conozco, pues sale una invitación muy curiosa. Y Tony Garner le dice al cantante, ¿por qué no me acompañas a esto que te voy a proponer? Escúchame y después decides, pero se trata de llevarle una serenata a su esposa Linda. Entonces, como que queda tierno y ahí nos quedamos en ese momento donde ya están tomando o están tomando una góndola para dirigirse por esos canales de Venecia hacia el palazzo, donde va a estar la esposa, con algún plan maquiavélico donde ya cenaron. Tony Garner, la esposa, va a encontrar un pretexto. Tony Garner va a salir del palazzo y se va a encontrar con su cómplice, el músico que recién conoció en la plaza de San Marcos. Entonces vamos a ver qué continúa, qué es lo que pasa con esta historia, pero yo quisiera, tengo aquí una forma de compartir un video que me encontré para que nos vayamos con la imaginación a conocer en 3 minutos, pues Venecia. Hayamos estado ahí o queremos recordar cuando estuvimos ahí o nunca hemos estado ahí. Creo que es un video muy simbólico que hace National Geographic Travel y pone en 4 minutos cómo es Venecia. Así que viajemos con la imaginación. Posiblemente el video pueda sentirse desfasado en sus computadoras. Yo lo veo a velocidad normal. Les puedo dar un tip. Pueden en estos 3 minutos con 34 segundos apagar sus cámaras, ponerlas apagaditas, así en off, porque eso puede hacer más rápido el video no sé, en el celular o en la computadora donde te encuentres. Entonces, con esto empiezo. Veamos qué bonito es Venecia, porque después de ahí viene el apapacho literario del diario estoico. El diario estoico que nos dice, no corramos, dejemos que fluya todo como las aguas y los canales de Venecia.
Así que aquí comenzamos. ¿Están viendo mi pantalla? Nada más ven una pantalla negra, ¿verdad? Entonces ya voy a darle clic. Listo. ¿Qué les pareció? Lindo, ¿no? Venecia. Ahora sí, ya gustan abrir sus cámaras. Esto me lo encontré y dije, creo que es un buen referente visual. Si se congeló mucho el video, yo creo que va a quedar más rápido si lo llegan a ver en grabación. Aquí ya en mi computadora con mi internet directo, pues queda sin pausas. Pero esos son los ríos, esa es la pausa, esos son los telares, los trabajos artesanales, eso es la paloma, las góndolas, el gondolero. Eh, pues ahora sí que esas ciudades que guardarán muchos secretos, pues ahí nos lleva Kizuo Ichiguro y nos dice, vamos a hacer una serenata en una góndola y el apapacho literario va más o menos así. El diario estoico nos recuerda constantemente que la serenidad nace cuando aprendemos a mirar el mundo con atención. Y es aquí donde conecto con Venecia, porque Venecia nos enseña eso justamente, a detenernos. Mientras el agua refleja la luz de las ventanas antiguas y las góndolas avanzan lentamente, uno comprende que la vida no siempre debe medirse por su productividad o velocidad, sino por la capacidad de contemplar. Venecia parece una ciudad suspendida entre el sueño y el agua. Sus canales no tienen prisa, sus edificios guardan siglos de historia y cada puente parece recordarnos que la belleza también puede ser
silenciosa. Caminar por Venecia es entender que hay lugares que no necesitan correr para permanecer eternos. Por eso los estoicos hablaban de aceptar el paso del tiempo con dignidad. Venecia lo hace todos los días, a pesar de las mareas, del desgaste de los años, de la fragilidad de sus cimientos, la ciudad sigue en pie, hermosa, resistente y llena de arte. No lucha contra el tiempo, convive con él. Quizá por eso Venecia conmueve tanto, porque nos recuerda que incluso lo delicado puede ser fuerte, que hay belleza en lo antiguo, en lo pausado y en aquello que permanece fiel a sí mismo mientras el mundo cambie alrededor. Venecia es una lección silenciosa de que debemos de ser serenos. Sus muros han resistido tormentas, mareas y siglos enteros. Por eso hoy vivamos con calma, con propósito de vida y pensemos que nuestros años ganados no significan necesariamente perder cosas. Lo contrario, los años ganados nos dan profundidad, memoria y sensibilidad para lo que realmente importa en nuestra vida. Hoy como adultos y como adultos mayores llevamos historias en el corazón, también cicatrices, pero todo esto se transformará en fortaleza y en una calma que solo regala nuestra experiencia ganada. Así que en resumen, sigamos fluyendo como los canales de Venecia, sin apresurarnos. Seamos Venecia de vez en cuando. Ay, quisiera estar ahí. Quisiera estar ahí. Pues qué rico, lleno de turismo, pero si encuentras tu momento de paz, pues transpórtate ahí con estas imágenes y con este video a Venecia. Y pues los invito a que me acompañen, ya ahora sí, donde quieran estar, con pantalla prendida, con pantalla apagada, lo que gusten. Yo voy a tener de fondo la portada de el autor con la portada del libro, nuestro libro de mayo, y continúo con el primer relato de este libro que se llama, a ver, el músico, no, déjenme el nombre, el cantante melódico. Entonces, nos quedamos para continuar hoy 12 de mayo en lo siguiente. Y dice así, las calles estaban silenciosas y a oscuras cuando fui a reunirme por fin con el señor Tony Gardner. En aquella época yo me perdía en Venecia cada vez que me alejaba un poco de la Piazza San Marco. Así que aunque me puse en marcha con tiempo de sobra y aunque conocía el puentecito donde me había emplazado el señor Garner, llegué con unos minutos de retraso a nuestra cita. Él estaba al pie de una farola, con un traje oscuro arrugado y la camisa abierta hasta el tercer o cuarto botón, enseñando su pecho. Cuando me disculpé por llegar tarde, él dijo, ¿qué son unos minutitos? Lindy y yo llevamos casados 27 años. ¿Qué son unos minutitos? No estaba enfadado, pero se mostraba serio y solemne, todo menos romántico. Detrás de él estaba la góndola, meciéndose suavemente en las aguas del canal, y vi que el gondolero, de nombre Vittorio, era un sujeto que no me acababa de caer muy bien. Delante de mí siempre se mostraba cordial. Dice Tony, escucha amigo, sé que hemos quedado en tocar esta noche una serie de canciones, pero he estado reflexionando. A mi esposa Lindy le gusta aquella que se titulaba By the Time I Get to Phoenix. La grabé hace mucho tiempo. Claro, señor Garner, mi madre decía siempre que su versión era mejor que la de Frank Sinatra y que aquella tan famosa de Glenn Campbell. El señor Garner asintió con la cabeza y durante un momento dejé de ver su rostro. Cuando fue a doblar una esquina, Vittorio, el gondolero, dio el grito tradicional de aviso que retumbó entre los muros de los edificios en Venecia. Antes se cantaba mucho, dijo el señor Garner. Entiéndame, creo que le gustaría oírla esta noche. ¿Conoce la melodía? ¿Yo? Yo ya había sacado la guitarra de mi funda y toqué unos compases. Suba el tono, dijo Tony Garner. Súbalo a mi bemol. Así la grabé en el álbum, recuerdo. Así que yo toqué en aquella clave y tras dejar pasar toda una estrofa, el señor Tony Garner empezó a cantar de un modo muy suave, casi inaudible, como si solo recordara la letra a medias. Pero su voz sonaba bien en el silencio de este canal. En realidad sonaba estupendamente. Y durante un momento volví a ser niño, allá en aquella vivienda,
acostado en la alfombra mientras mi madre estaba sentada en el sofá, agotada o quizá desconsolada, mientras el disco de Tony Garner daba vueltas en el rincón. El señor Garner interrumpió la canción de pronto y dijo, de acuerdo, tocaremos Phoenix en mi bemol. Luego tal vez tocaremos y yo cantaré I Fall in Love Too Easily, tal como planeamos. Y terminaremos con la canción One for My Baby. Será suficiente. Yo creo que Lindy no tendrá ganas de escuchar nada más. Tras decir aquello, pareció volver a sus meditaciones y seguimos adelante en medio de la oscuridad y entre los suaves chapoteos del remo de nuestro gondolero Vittorio. Señor Gardner, dije al cabo de un rato, espero que no le moleste que le haga una pregunta. Pero, por casualidad, ¿espera a su esposa, la señora Gardner, este recital o va a ser una sorpresa maravillosa? Gardner dio un profundo suspiro y me dijo, supongo que tendríamos que ponerlo en la casilla de las sorpresas maravillosas. Luego añadió, solo Dios sabe cómo reaccionará. Puede que no lleguemos ni a la canción One for My Baby. El gondolero Vittorio dobló otra esquina y de súbito oímos risas y música. Pasábamos por delante de un restaurante grande, brillantemente iluminado. Todas las mesas estaban ocupadas. Los camareros corrían de aquí para allá. Los comensales parecían muy contentos, aunque no era precisamente calor lo que se sentía tan cerca del canal, y menos en aquella época del año. Después de desplazarnos entre la oscuridad y el silencio, el restaurante resultaba un poco inquietante y más lejano, como si los inmóviles fuéramos nosotros y observáramos desde el muelle el paso de un resplandeciente barco de atracciones. Vi que algunas caras se volvían hacia nosotros, pero nadie nos prestó particular atención. El restaurante quedó atrás y entonces dije, es gracioso, señor Gardner. ¿Se imagina lo que harían esos turistas si supieran que acababa de pasar una embarcación con el legendario cantante Tony Garner a bordo? El gondolero Vittorio no sabía mucho inglés, pero pilló el mensaje y rió lentamente. El señor Gardner guardó silencio durante un rato. Habíamos vuelto a la oscuridad e íbamos por un canal estrecho flanqueado de portales mal iluminados. Esas personas que hemos dejado atrás hace un momento no me reconocieron. Si usted se acercara a ellas y les dijera, ¿se acuerda alguien de Tony Garner? Es posible que algunos o casi todos le dijeran que sí, quién sabe. Pero pasando en góndola como hemos pasado, aún en el caso de que me reconocieran, ¿cree usted que se emocionarían de verme? Yo creo que no. No soltarían ni el tenedor. No interrumpirían las charlas íntimas a la luz de las velas. ¿Para qué? Yo no soy más que un cantante melódico de una época pasada. No puedo aceptar eso, señor Garner. Usted es un clásico. Es como Frank Sinatra o Dean Martin. Hay canciones clásicas que nunca pasan de moda. No es como las estrellas de pop hoy en día. Es usted muy amable por decir eso, amigo mío. Sé que su intención es buena y de animarme, pero esta noche, precisamente esta noche, no es el mejor momento para burlarse de mí, dijo Tony Garner. El señor Garner estuvo hablando alrededor de 20 minutos, mientras la góndola enfilaba canales. Unas veces su voz descendía al nivel del murmullo, como si hablara para sí. Otras, cuando la luz de una farola o una ventana iluminaba, barría la góndola, se acordaba de mi existencia y elevaba el volumen de su voz diciéndome, ¿entiende lo que le digo, amigo mío? ¿O algo parecido? Él hablaba para sí. Me platicó que su mujer Lindy era de un pueblo de Minnesota, en el centro de Estados Unidos, y las maestras la castigaban mucho porque en vez de estudiar se dedicaba a hojear revistas de cine. Lo que aquellas señoras no entendieron nunca es que Lindy tenía grandes planes, dijo Tony Garner. Y mírala ahora, rica, guapa, ha viajado por todo el mundo conmigo. A los 19 años, mi esposa Lindy ya se había ido a California, con intención de llegar a Hollywood, pero se quedó en las afueras de Los Ángeles, trabajando en un restaurante de carretera. Es sorprendente, le dije al señor Garner.
¿Un restaurante normal? ¿Un pequeño establecimiento cercano? Sí, sí, así es, dijo Garner. Un establecimiento cercano a la autopista. Ahí trabajaba Lindy. Resultó ser el mejor sitio al que habría podido ir a parar, porque era allí donde aterrizaban todas las chicas ambiciosas, de sol a sol. Eran 7, 8, una docena. Pedían los cafés, los hot dogs, y ahí se quedaban durante horas hablando. Aquellas chicas, algo mayores que Lindy, procedían de todos los rincones de Estados Unidos y llevaban ya en la zona de Los Ángeles por lo menos 2 o 3 años. Llegaban al restaurante para cambiar cotilleos e historias de mala suerte, comentar tácticas, vigilar los progresos de las otras chicas. Pero lo principal, la principal atracción del lugar era Meg, una señora ya rondando los 40, que era la camarera con la que trabajaba Lindy. Meg era como la hermana mayor de todas las chicas. Era su fuente de sabiduría, porque hacía muchos, muchos años, Meg había sido exactamente como ellas. Tiene usted que entender que eran chicas serias, pero realmente ambiciosas y decididas. ¿Hablaban de vestidos, de zapatos y de maquillaje como otras chicas? Seguro que sí, pero solo hablaban de los vestidos, los zapatos y el maquillaje que les ayudaría a casarse con una estrella de Hollywood. ¿Hablaban de cine? ¿Hablaban de la música? Naturalmente, pero hablaban también de los actores de cine y los cantantes que estaban solteros, de los que eran infelices en su matrimonio y de los que se estaban divorciando. Y Meg, esa Meg, entiéndalo, podía hablarles de todo eso y de mucho más. Meg había recorrido ya aquel camino antes que ellas. Conocía todas las normas, todos los trucos en lo referente a casarse con un astro de la pantalla. Así que Lindy se sentaba con ellas y lo asimilaba todo. Aquel pequeño restaurante fue como su Harvard, como la Universidad de Yale. Una chica de Minnesota de 19 años ahora tiembla al pensar en lo que habría podido ser de ella. Pero Lindy, ahora mi esposa, sí que tuvo suerte. Señor Garner, le dije, perdone que lo interrumpa con lo que me está platicando, pero si esta Meg era tan lista en todo como usted lo cuenta, ¿cómo es que no se haya casado con una estrella? Porque seguramente había muchas cosas más que hacer en ese restaurante. Buena pregunta, dijo el señor Garner. Pero es que usted no entiende cómo funcionan estas cosas. Es cierto, esta mujer, Meg, no lo había conseguido. Pero lo importante es que había observado a las que sí lo consiguieron. ¿Lo entiende, amigo mío? En otra época había sido como aquellas chicas y había sido testigo del éxito de unas y del fracaso de otras. Había visto las dificultades, había visto las escalinatas de oro. Podía contarles todo lo bueno y todo lo malo, y las chicas siempre la escuchaban. Algunas aprendían. Por ejemplo, mi Lindy. Ya se lo he dicho, para Lindy fue su Harvard. Allí se gestó todo lo que ella es hoy. Le dio la fuerza que le iba a hacer falta después. Y vaya si le hizo falta. Pasaron 6 años hasta que se le presentó a Lindy la primera oportunidad. ¿Se lo imagina? 6 años de gestiones, de planificación, de esperar el turno en la fila. Pero es igual que en nuestra profesión de cantante. No puedes dar media vuelta y desistir por unos cuantos golpes iniciales, pensó Tony Garner. Las chicas que se conforman, a esas se las puede ver en todas partes, casadas con hombres grises, en ciudades anónimas, pero unas cuantas, las que son como mi Lindy, esas aprenden con cada golpe, se hacen más fuertes, más duras y vuelven replicando con furia. ¿Cree que Lindy acaso no sufrió humillaciones, amigo? A pesar de su belleza y su encanto. Claro que sí. Lo que la gente no entiende es que la belleza no es lo más importante. Úsala mal y te tratarán mal. El caso es que mi Lindy, al cabo de 6 años, por fin le llegó la oportunidad. ¿Fue cuando lo conoció a usted, señor Garner? ¿A mí? No, 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 no. Yo aparecí en la historia de Lindy un poco después. Se casó primero con Dino Hartman. ¿No ha ido a hablar de Dino, perdón?
El señor Garner rió por lo bajo con un ligero matiz de crueldad. Él cantó mucho en Las Vegas y ganó uno que otro disco de oro. Como le digo, fue la gran oportunidad de mi esposa, de mi actual esposa Lindy. Cuando yo la conocí, ella estaba casada con Dino precisamente. La vieja Meg le había explicado que las cosas suceden siempre así. Desde luego, una chica puede tener suerte la primera vez, ir derecho a la cumbre, casarse con un personaje como si fuera Sinatra, pero no es lo habitual. Una chica tiene que estar preparada para salir del ascensor en el primer piso, para abandonar. Necesita acostumbrarse al aire de ese primer piso del elevador. Entonces, quizá un día, en ese primer piso, conocerá a alguien que ha bajado del ático unos minutos, quizá a recoger algo. Y el tipo le dice a la chica, oye, ¿por qué no te vienes arriba conmigo, al último piso? Lindy sabía que las cosas suelen suceder así. Así se lo había explicado Meg. No había aflojado al casarse con Dino. No es que haya bajado el listón de sus ambiciones. Ella sabía que Dino era el primer piso del elevador. Y Dino era un tipo decente. Siempre me cayó bien. Por eso, aunque me enamoré perdidamente de Lindy en el instante en que yo la vi, preferí ser un caballero y no hice ningún movimiento. Fui el caballero perfecto. Luego descubrí que era esto lo que había determinado la decisión de Lindy. Decididamente para Lindy, había llegado el momento de salir de ese primer piso del ascensor. Nadie habría podido acusarnos de nada en aquella situación. Creo que ni siquiera Dino nos lo reprochó. Y entonces di el paso. Así fue como Lindy subió al ático. Aquí hago una pausa. Entonces se pone a imaginar y a platicar de más con este músico, su cómplice en la góndola. Vittorio, el gondolero, está escuchando, no entiende inglés y hay una nostalgia de ver que hay un restaurante lleno de comensales disfrutando, pero hay una pregunta capciosa donde el músico le dice, ¿qué pasaría si ellos se dieran cuenta que acaba de pasar una góndola con usted aquí? Y pues él se siente nostálgico y de alguna manera le dice, espérame, generalmente no me conocerían, no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pero el músico se sorprende y le diría, por supuesto que no, si usted es un clásico de la música. Comparémoslo, me imagino que en esta historia como si fuera un Frank Sinatra, que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces siguen en la plática antes de llegar al palacio y resulta que empieza como a hablar para sí hasta que ya por fin le dice la historia de cómo se conocieron. Y ahí viene ese aspecto de las chicas que buscaban mejores oportunidades, se acercan a Los Ángeles, a Hollywood, y pues siendo coachadas por alguien superior, que en este caso es la señorita Meg, pues les dice cómo llegar a ese primer piso. Y ese primer piso es salte de aquí, de este restaurante, de servir hot dogs y de tener, de esa manera, tener mejores oportunidades. Se sale y resulta que el primer piso es un cantante llamado Dino. El cantante Tony, pues es demasiado caballero en este caso y reconoce que tendrá pues la partida o la jugada en el momento exacto. Y hasta que decide ya ascender, ¿por qué no? Así como de una manera pues sarcástica, no sé si el tono es como le hice el favor a Lindy, pero por fin di mi movimiento y Lindy subió al ático, porque el ático ya era el tope, ¿no? De cualquier edificio. Entonces, de estar en el primer piso con Dino, ya hice mi partida, mi jugada, y Lindy ahora está conmigo. Entonces, ahí hay un poco de historia de dónde viene Lindy, cómo creció, cómo si se enamoraron, cómo es muy guapa. Ya veíamos al principio del relato que hacía referencia a que cuando el cantante ve acercarse a Lindy a la silla de Tony Garner, pues la ve de lejos y parece modelo. Una señora muy hermosa, muy bien cuidada, un aspecto que la hace parecer más joven a medida que ella se acerca. Le calcula cuando se quita sus gafas, dice, pues es guapísima, tendrá alrededor de 50 años y ya la presenta Tony Garner como su esposa Lindy. Ya ella le va a llevar la serenata. Entonces, pues bueno, Tony Garner, ahí como que a mí en el aspecto de, pues yo le di esa oportunidad de que saliera del primer piso, pues bueno, aquí es cómo se manejan esos medios, cómo es la fama, cómo es o la apariencia, o si realmente hay un amor verdadero, no lo sé todavía.
Y vamos a avanzar un poquito más y seguramente terminaremos el día de mañana el relato. Pero aquí continuamos y después de explicar un poco esa historia de Lindy y de él cuando eran jóvenes, ya por fin el señor Garner dejó de hablar. En ese momento vi que se enjugaba las lágrimas. El gondolero Vittorio dobló otra esquina y entonces me di cuenta que pasábamos otra vez junto al restaurante. El local parecía más animado que antes y y en el rincón tocaba un pianista, un conocido mío que distinguí de nombre Andrea. Volvimos a sumergirnos en la oscuridad de los canales y le dije, señor Garner, ya sé que no es asunto mío, pero entiendo que las cosas no han ido muy bien últimamente entre usted y la señora Garner, eso presiento. Quiero que sepa que comprendo esas cosas. Mi madre solía estar triste más o menos como usted ahora. Creía que había encontrado a alguien. Se ponía muy contenta cuando me hablaba de algún tipo que iba a ser mi futuro padre. La creí las dos primeras veces. Después supe que no resultaría. Y mi madre nunca dejó de creer. Y cada vez que mi madre se deprimía, quizá como usted esta noche, ¿sabe lo que ella hacía? Ponía sus discos y cantaba todas sus canciones. Todos aquellos largos inviernos en aquella estrecha vivienda donde yo viví con mi madre, ella se quedaba allí, con las piernas encogidas, con un vaso de cualquier cosa en la mano, cantando en voz baja sus canciones. Y a veces de esto me acuerdo, señor Garner. Los vecinos de arriba daban patadas en el suelo, sobre todo cuando cantaba usted aquellas fabulosas canciones rápidas, como High Hopes o They All Laugh. Yo observaba a mi madre, pero era como si ella no oyera a nadie más, solo le escuchaba a usted, siguiendo el ritmo de la música, el ritmo con su cabeza, moviendo los labios para reproducir las letras de su canción. Señor Garner, yo quería decírselo, por eso le interrumpo. Su música ayudó a mi madre a pasar aquellos años y seguramente ayudó a millones de personas. Y sería magnífico que también le ayudara a usted en este momento. Reí ligeramente para darme más confianza, pero hice más ruido del que pretendía. Así que le reitero, señor Garner, puede contar conmigo esta noche. Pondré en ello todo lo que llevo dentro. Lo haré tan bien al interpretar su música como la mejor de las orquestas. Ya lo verá. Y la señora Garner nos escuchará. Y quién sabe, puede que las cosas vuelvan a normalizarse entre ustedes, porque todas las parejas pasan por momentos difíciles. El señor Garner en ese momento sonrió. Es usted un buen tipo. Le agradezco que me eche una mano esta noche, pero no podemos seguir hablando. Ya veo en el palacio que el india ha llegado. Se ha encendido una luz en su habitación. Aquí me voy a quedar. Entonces, hay una nostalgia, pero qué lindo. Yo sí subrayé cuando leía que por más que pasemos momentos tristes, siempre la música nos va a evocar algún momento más sanador, a un momento o a una persona que nos acompañó en tal situación. Así que este cantante le confiesa a Tony Garner algo que necesitaba expresar. Yo vi a mi mamá muchas veces triste. ¿Por qué? Porque del corazón no estaba bien en el sentido amoroso. No había una pareja constante, cambiaba. Al principio le creí de sus dos, tres amores, pero terminaba con sus piernas encogidas y solamente curándose cuando escuchaba su música. Así que, señor Garner, su música ayudó a mi madre a pasar aquellos años y seguramente ayudó a millones de personas. Y sería magnífico que también le ayudara a usted. Así que, ¿cuántos artistas no nos hacen en el mundo? No saben que existimos, pero su música sí nos ha llevado a curar un momento o a transportarnos a ese instante que nos hizo sumamente felices. Así que prefiero cortar aquí el relato. Mañana vamos a ver por qué ya están a punto de llevar a cabo la serenata. La señal era que pues se iba a prender la luz de esa habitación, que es la que está pegada hacia el canal, y con eso el señor Tony Garner pues sabría que ya Lindy, después de haber cenado con él y bajo algún pretexto que le inventó Tony, ella regresa al palacio y ya está subiendo lista para dormir. Entonces se acerca la serenata. Pensemos y yo creo que nos podemos quedar con una pequeña reflexión de qué música nos ha sanado,
qué música nos gustaría escuchar ahorita que terminemos, porque nos hace cantar solos o cantar a gritos, hasta que los vecinos toquen las paredes y nos digan así, ya cállense, por favor, porque o cantas bien o cantas mal, pero sí, siempre va a haber una música que nos va a llevar a algún lado especial. Si hubo una serenata linda, que por ejemplo Gilberto la haya dedicado a su esposa, o serenatas que nos hayan llevado a nosotros, pues bueno, siempre va a haber música que alimenta el corazón, que nos cura o que nos hace sentir mejor cuando pasamos por tragos amargos. Y esto es Nocturnos. Así que, ¿cómo pinta? ¿Cómo sintieron la charla de hoy? ¿Vieron bien el video? Qué les hizo pensar? ¿Los transportó ahí? ¿Han estado en Venecia? ¿Recuerdan algo de Venecia? ¿Qué sienten de ver el video o de haber estado ahí y que quieran compartir? No se sientan obligados, no es tarea. Quien guste abrir cámara, por aquí estamos. ¿Alguien quiere compartir? ¡Ay, qué nervio! Gilberto, puedes apagar tu cámara. Ah, es que te estoy viendo a ti, entonces digo, pues estoy viendo a Gilberto y a Carmen. Y yo, qué miedo. Pueden apagar su cámara. Siento que les estoy lanzando una mirada muy, muy profunda. Pero no. Yo tuve el privilegio de ir a Venecia en el 2005 y no volví. Y fui con mi mamá. Y me acuerdo tanto que las dos nos quedamos sorprendidas. O sea, fue la cosa más maravillosa que pude haber visto con ella. Ya ni siquiera que, ay, con el lado romántico, el novio, la pareja, el esposo. No, o sea, el haber ido con mi mamá, lo recordamos muy especial. La góndola, la foto que nos tomaron, el ver esos pisos, la arquitectura, el reloj en la torre, muchos leones, lugares donde es clásico tocar porque dice y jura y perjura que si tocas tal animal, león, cerdito, lo que sea, regresarás. Y yo espero regresar, pero sí se me hizo demasiado mágico, un romanticismo de que me hubiera gustado, si me dice Aladino, el de la, ya saben, ¿no? El de la lámpara maravillosa, ¿a dónde quieres ir? Me gustaría ir a esa época de fundación, del año 1100, donde la Plaza San Marcos estaba fundando, en el año 1700 estaban cambiando los ladrillos, cuando no me tocó a mí de buenas, pero se llega a subir el flujo de agua, se encharca toda esa plaza. Entonces, el arte, lo tradicional, el vidrio murano, o sea, todo eso que vas viendo artesanal y que se conserva, creo que es mágico. Y siempre me quedé con la inquietud de tocar a una casa en el primer nivel y que me invitaran a pasar porque quería saber cómo era ese hogar, cómo era la ventana y asomarme a un canal y yo sentir que habitaba la casa. O sea, fue así como un sueño que no me atreví a hacer, pero se me hizo muy mágico y más porque viajé con mi mamá. No sé si alguien tiene algo especial que compartir. Si nosotros estuvimos en Venecia ya hace tiempo, tuvimos la oportunidad, nos invitaron a comer a una casa, Ajá, muy, muy antiguo, pues obviamente, ajá, este, pero por dentro se sentía, aunque todo era antiguo, los muebles, todo estaba impecable, conservado, padrísimo, la familia nos atendieron excelentemente bien. Y luego ellos mismos nos invitaron a una cena en una góndola. wow, Que también estuvo padrísimo eso. Fue una experiencia pues diferente, una gran sí, experiencia. Muy bonito lugar, muy padre. Mi esposa era la segunda vez que iba, ella fue cuando sus 15 años, ella los festejó mira, y luego regresamos nosotros hace algunos años. Nosotros tenemos la costumbre, 4 parejas viajamos cada año y vamos escogiendo un año antes a dónde vamos a ir el siguiente año y así nos vamos preparando. Este, y ese fue uno de los lugares más padres. Creo que fue por ahí en el 2017, más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí fue. wow, qué rico, qué Sí. genial. Me acuerdo de darle de comer a las palomas y que se juntan 1000 palomas a tu alrededor y el pánico y después la tranquilidad. No, estaba divino. Yo creo que 2005, uf, ya estoy hablando de 21 años atrás, pero menos concurrido, supongo, a como debe estar hoy en día. Entonces, pues bueno, fue mágico. Y aquí andamos viajando con Vittorio, con Tony Garner y con este músico. Mañana terminamos este relato. Gracias por compartir, Gilberto. Ya nos platicas cuál es el siguiente viaje que haces para imaginarnos, para tener envidia de la buena, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias por estar. Gracias, Maye. Gracias, José Ángel, Luz, Giovanna. Estuvimos platicando bien a gusto el martes pasado, el miércoles pasado
escritores japoneses de películas. Giovanna es una experta en películas y demás, así que me eché una muy buena, Día Perfecto, y de ese tipo de cine japonés donde sientes que no pasa nada, pero pasa mucho. Así que les mando la imagen de la película, está en Netflix y es un trabajo digno de limpiar sanitarios, el cambio de las generaciones, el apreciar esos simbolismos, y habrá que detectar más. Así que bueno, Kazuo tiene su estilo, su forma de llevarnos a lo cotidiano. El relato es algo cotidiano, una serenata, pero nos lleva a un lugar hermoso, un lugar distinto, a una historia donde parece que el amor fue con interés, que surgió del indie y entre él con interés de fondo, pero también con la sorpresa de qué va a pasar o cómo va a tomar Lindy esa serenata. Por ahí algo nos está ocultando el autor, vamos a descubrirlo mañana. Gracias por estar y que tengan muy bonito mar. Bendecido Diviértanse, día. Bye. Bendecido día. cuídense. Bye, Gracias bye. por estar aquí. Hasta Bye. mañana. Gracias, Gilberto. Hasta Gracias, mañana, Mario. muchas gracias, Ali. Nos vemos Hasta A mañana. mañana. ustedes. Feliz día a todos. Bye. Bye. Igual. Cuídense. Bye.